Hay novelas que, en mi opinión, atrapan no tanto por la suma de sus acciones, sino por el análisis que se desprende de estas. Lo digo para empezar a hablar de las novelas existencialistas, es decir, esos textos que vinculan lo literario con corrientes filosóficas propias de un pensamiento dedicado al análisis de la condición humana, del individuo y la búsqueda de significados de la vida y su existencia. Entre las más destacadas probablemente hayas leído o conozcas alguna. Acá podría incluir El extranjero, de Albert Camus, Indigno de ser humano, de Osamu Dazai, o El túnel, de Ernesto Sábato, por decir solo algunos. Lecturas que si tienes pendientes desde ya te diría que busques porque permiten ahondar en aspectos de la realidad que muchas veces damos por sentado y ya casi no cuestionamos. Cuéntame en comentarios si quieres tener esta clase de contenidos en el canal porque de verdad es una de mis pasiones. Como sea, ya no me puedes desviar más del foco principal. Hoy viniste por una reseña y es lo que quiero entregar, con una novela existencialista que con justicia podría ubicarse en el podio detrás de sus predecesoras. Tal vez en su beta más cínica y cruda gracias al trabajo de un autor francés que hoy por hoy es el más famoso en el área y que en cada nueva entrega genera tanto odio como adoración. Quédate a escuchar el segundo episodio de otra jornada del podcast. Lo que sigue es la ficha técnica de lectura. Título de la obra: Ampliación del campo de batalla, escrita por Michel Houellebecq en 1994 y publicada en español por la editorial Anagrama en 1999 gracias a la traducción de Encarna Castejón en un libro de tapa blanda de 176 páginas. El simple hecho de oír su nombre quizás nos recuerde algunos episodios controversiales. Michel Houellebecq en los últimos años ha sabido llamar la atención en el mundo y no solo por sus novelas. Lo leas habitualmente o no, de seguro tendrás conocimiento de las polémicas generadas en el mundo del Islam y ni hablar de sus reflexiones que lindan con lo misógino. Y pese a todo, qué gran escritor es. Lo dicho antes, para mí sí es posible separar al artista de la obra, en principio porque lo que me gustan son los textos, las novelas y los cuentos, y sin ella la figura del autor carece de valor. Si el autor piensa A, B o C, es una cosa que al menos para mí es secundaria cuando no es relevante. Si esas posturas A, B o C son parte de una historia que se narre bien, que se ejecute bien, sí van a llegar a interesarme, independientemente de que no llegue a compartirlas. Eso ya va a dar lo mismo. Se vuelven reflexiones que quiero conocer. Así que no necesito estar de acuerdo con las posiciones públicas que adoptó el autor francés. Obvio que me parecieron una burrada, aunque tampoco me preocupaba saber hasta qué punto él creía en las cosas planteadas o si ya había entrado de frentón en una suerte de provocación. En 2015 no hacía falta meterse en ello para disfrutar ampliación del campo de batalla. El año lo recuerdo bien. Leí la novela meses después del atentado contra la revista de sátira francesa Charlie Hebdo, donde murieron 12 personas. El tiroteo marcado por consignas pro-Islam, entre otras cosas, obligó a la suspensión de una actividad de lanzamiento de Sumisión, la última novela de Michel Houellebecq por aquel entonces. Y no fue para menos porque la novela toca ese tema también, y en un ambiente crispado hubiese sido riesgoso continuar la promoción. Además, el autor francés nunca ocultó sus ataques contra la religión islámica, llegando a tratarla en más de alguna ocasión como la religión más estúpida de todas. Recuerdo ya en ese tiempo su fama de polémico y a la vez de gran autor, premiado en Francia y otros países por su obra. Entonces quise leerlo, y no sé cómo lo haces tú, pero yo si tengo la posibilidad trato de empezar con lo primero que haya publicado el escritor o la escritora. Tengo la idea de que permite un entendimiento más acabado de la obra, o quizás sea por manía mía nomás. Como haya sido, te cuento que me voló la cabeza. Esto que ya viene a modo de impresión general de la obra lo digo por las sensaciones que deja desde su primera página hasta el final, que no me cabe duda funcionará como un parteaguas. Es difícil que este libro te deje tibio porque o gusta mucho o acabas odiándolo, basado en lo que más adelante voy a profundizar cuando me refiero a la voz del narrador. En cuanto al argumento, seguimos los pasos de un ingeniero informático que está en los 30s. Su vida rutinaria, en resumidas cuentas, lo ha llevado al desencanto, a una depresión que lleva sin mayores sobresaltos. No tiene familia ni grandes vínculos afectivos. Me deprimo amablemente, nos dice apenas entrada a la obra, que en una serie de capítulos breves nos sumerge en eventos mundanos con los que casi cualquier trabajador promedio podría enganchar y que sin parecer nos llevan al más existencialista de los relatos. Valoro en especial las reflexiones que interpelan directamente al lector. Hay párrafos donde en cierto modo se rompe la cuarta pared, y ya sé que esta es una imagen que nos remite más al cine que a la literatura, pero ocurre en varias oportunidades que se da este fenómeno, este efecto. Y lo digo porque es un elemento que suma y le da otro peso a la historia. La mirada cínica del autor nos envuelve y yo creo que nos vincula, como si fuera un alter ego de nuestras propias conciencias, al menos en una primera aproximación. Advertí antes que el tono, la mirada, importa tanto más que las acciones que se narran.
En apenas unas cuantas páginas llegamos a sentir empatía por el personaje en cuestión. El hastío que siente no se aleja demasiado de lo que tú mismo podrías estar sintiendo en este momento, más allá de que no estés en el París de los años 90. De igual manera podrías sentirte identificado si eres un hombre o una mujer de mediana edad. Acá el personaje tiene 30 años, pero podría ser una reflexión que hoy día llegue perfectamente a los 40. Cabe agregar también que el narrador no tiene un nombre que se nos revele, como si su figura no importara realmente, dando al autor una aparente imagen de sí mismo, cuyo reflejo va pareciéndose demasiado a nosotros mismos. Esta imagen de entrada naturalmente carece de neutralidad. Es un hombre de fines de siglo a fin de cuentas. Acá no hay rastros de islamofobia como lo notarás en el resto de sus obras, en las que vienen después y las que está sacando ahora, pero sí contiene un germen que a un grupo importante de mujeres llegará a fastidiar. O tal vez no. El autor tiene una mirada crítica sobre el feminismo y no teme plasmarla en su obra. Y acá yo reitero, ni me interesa ni comparto su visión, pero en tanto personaje sí soy capaz de seguirlo porque está bien construido. El uso de la primera persona de principio a fin nos ubica en su piel, aunque advierto que hay ciertos momentos donde apela a la segunda persona y de verdad se genera ese efecto que le está como pegando al lector. Se trata de un personaje creado para reflejar posiciones, a diferencia del resto en esta ficción que van y vienen según los requerimientos de la trama, para revelarnos información del protagonista. No importa que se trate de su exmujer o de un compañero de trabajo mencionado solo para retratar a los tontos útiles de la sociedad. La mayoría de los personajes están ahí para ser analizados desde la perspectiva apagada del narrador, aunque sí rescato de la lista a Tisserand, y si mi francés es malo sepan disculpar. Tisserand es un compañero que lo va a acompañar estrechamente en la segunda parte de la novela, y el cual no podría expresarme en demasía sin arruinar tu propio visionado. Bastará decir acá que en la serie de reglas que compone el mundo y el campo de batalla, este personaje se encuentra fuera de juego de manera irremediable, un ser humano que no tiene ni la más remota posibilidad de salir indemne. En síntesis, lo que puedo decir sobre los personajes es que muchos de ellos son un recurso utilizado para poner en las páginas el pensamiento del autor. Esto quizá pasa en todas las novelas de cierto modo, pero acá el truco no se esconde. No hay sutilezas cuando Houellebecq narra. Incluso figuras de la literatura francesa pueden aparecer únicamente para reforzar un punto de vista del autor. Íconos de la cultura pop que también toman roles menores para hacer hincapié en las fijaciones de un narrador que se va oscureciendo a medida que la historia avanza, pero siempre con inteligencia. Ojo. Porque la novela estructuralmente respira, no se vuelve aburrida con relatos anodinos ni pesada con reflexiones filosóficas, sabe matizar. Los capítulos nos meten de lleno en la trama y otras veces en la cabeza del protagonista. Así, se deja entrever el título del libro que se siente como un mazazo, con una tesis que parece ser puesta a prueba en relación a las relaciones sexuales, o vínculos afectivos más bien, que también invitan a pensar en la soledad y en la falta de comunicación. Reflexiones surgidas del sistema económico ya instalado en los 90 y que no difiere prácticamente nada de lo que hoy nos rodea. Hablo del capitalismo. Y es que es una novela que en cierto modo sigue muy vigente. Hallo en este sentido el tono pesimista que se imprime a lo largo del relato. Además, el humor negro es algo que llegamos a identificar acrecentando la idea de que el narrador es un portavoz de nuestras propias inclinaciones. Pero cuidado con conectar demasiado porque estaremos entregando parte de nuestra propia voluntad a un personaje que se maneja dentro del rango de lo poco fiable. Es un narrador poco confiable, quiero decir. Ni de cerca es un héroe lo que tenemos en estas páginas, y pronto llegarás a notarlo, entre otras cosas porque no se aprecia un interés profundo en ocultar sus intenciones. Pienso que a nivel de estructuras hay otras novelas que imprimen mayor creatividad. Acá, sin embargo, seguimos un manual tradicional. Una primera parte donde se nos cuenta quién es el personaje más importante del relato, aportándonos sus visiones. En la segunda parte se profundiza la trama. Las cosas que ocurren se sienten más importantes si contamos con un personaje secundario que pone a prueba la hipótesis central de la novela, y da la posibilidad de entablar vínculos genuinos en una sociedad como la que se narra. En cuanto a la tercera parte y final, somos testigos de las consecuencias de manera cruda, tal vez muy cruda, entregándose uno como lector de lleno a la mirada autoral, o rechazándola. No sé si existe un punto medio a esa altura. Y si bien la tesis se repetirá en obras posteriores, yo al menos prefiero eludir esa reflexión. Reconozco que las obsesiones del autor se vuelven a plasmar en el resto de sus novelas, pero no me gustaría diluir el mensaje que se entrega acá. Su primera novela basta y sobra para ser estudiada en su propia dimensión, prescindiendo de los futuros trabajos del artista que de manera evidente son un paso más hacia la consagración. Pero insisto, esta novela por sí misma exhibe el potencial de Michel Houellebecq, con sus luces y también con sus sombras. Las situaciones que se describen, en apariencia comunes, toman otro peso desde la perspectiva del autor, tornándolas más críticas. El campo de batalla en la sociedad, que se muestra más feroz que nunca, es de lo neoliberal.
ejerciendo su dominio hasta los vínculos más íntimos del ser humano, ampliados a todos los estratos sociales. Vuelve a escuchar este programa o conoce el resto de mis contenidos literarios visitando mi canal en YouTube, Otras con Nada Extraordinaria, y suscríbete. Sin ánimo de spoiler, diría que tengas ojo con el narrador y su mirada. En lo personal me gusta y creo que la novela descansa en ella. Con un personaje más débil la historia se caería en la segunda parte y estaría lejos de recomendarla. Sin embargo, sus virtudes no impiden que haga énfasis en el cuidado que debemos tener al leer esta novela. Mal que mal, es un individuo que dice lidiar amablemente con una depresión, pero lo cierto es que exhibe comportamientos un tanto sociópatas. Si por algún motivo te sientes representado por él, pide ayuda. La idea del suicidio ronda a lo largo del relato, y creo que Houellebecq es consciente de ello, llevándolo al extremo. No sé si para exorcizar sus propios fantasmas o para provocar. Al respecto no tengo una opinión concluyente. Prefiero pensar y vaya que esta novela consigue eso. Como se dijo a inicios del podcast, bebe de una tradición existencialista que no difiere demasiado de Meursault, por ejemplo. Para muchos críticos este debut se asemeja bastante a la novela de Albert Camus, de hecho. Y yo no lo podría desmentir, aunque de seguro es una escala menor. Mientras El extranjero es una referencia obligada de su autor, acá se la nombra como una entrada prometedora pero alejada de sus novelas siguientes. Imagino por qué es menos pretenciosa. Acá se cuenta una historia mínima pero se ejecuta de manera sólida. En sus poco menos de 180 páginas no sobra nada, incluso las referencias superficiales juegan un rol que nos ayuda a situarnos en el tiempo del relato. Ahora, si en la novela siguiente el autor toca las mismas fibras con mayor éxito, lo dejaría a tu lectura. Si quieres que me refiera a ellas, no dudes en comentarlo y podríamos hacer más videos en el canal. O recomienda tú algún libro de otro escritor o escritora que te gustaría fuera reseñado en este espacio. En la emisión anterior estuve repasando el debut como novelista de Sacha Grey con su novela erótica, llamada La Sociedad Juliet. Me agrada que exista un espacio variado acá, así que la lista puede crecer con tus propias visiones y expectativas. Suscríbete al canal de YouTube o sígueme en Spotify para escuchar los siguientes programas cuando tú quieras. Yo me despido esperando que esta emisión te haya gustado. Si fue así, dale like y comparte el contenido en tus redes porque permite llegar a muchas más personas que gustan de los libros y la literatura. Nosotros nos vamos a estar encontrando en una siguiente emisión. Esto fue Otra Jornada del Podcast.